Queridos padres y hermanos todos en Jesús, nuestro Rey Divino. Las lecturas de este quinto domingo de Pascua nos llevan a descubrir la familia de Dios, a Dios como nuestro Padre que ha formado una familia de la cual nosotros somos parte, somos piedras vivas de ese edificio, de esa casa de Dios, donde llevamos esa vida de familia. Y ustedes pueden advertir cómo en el Evangelio de hoy Jesús constantemente está hablando de su Padre. Se le cae de los labios la palabra Abba, Padre. Ellos toman nota de esto, advierten, y Felipe, en representación de todos, también de nosotros, dice, muéstranos al Padre. Estás hablando tanto del Padre, muéstranos al Padre y eso nos basta. Como advirtiendo que era algo muy importante para el corazón de Jesús. Lo movilizaba absolutamente. Entonces ellos perciben ese gran misterio y piden conocer a Dios. A Dios, Padre, lo podemos conocer como Él se ha revelado, como se ha manifestado. Dios es como se ha manifestado, como se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras particularmente. Y sobre todo lo podemos conocer a través de la vida de la Iglesia. Por eso, cuando estamos recogidos en oración, podemos descubrir más sobre el Padre y sobre su obra en nosotros. Fíjense que en la primera lectura se dice que había una murmuración en la iglesia, había un malestar, se había introducido como un espíritu así de inquietud, de tensión, y entonces empiezan a preocuparse los apóstoles y también los discípulos que estaban allí presentes. Era una preocupación en el fondo normal y hasta de algo muy bueno, porque la iglesia estaba creciendo y entonces comienzan a haber problemas propios de una etapa de crecimiento. Hay problemas que uno se los busca tontamente, ¿no? Y hay problemas que son objetivos, reales y que requieren encontrar una solución. Y ellos rezando, no solamente encontraron una solución, sino que advirtieron cómo Jesús había dejado a la iglesia ordenada jerárquicamente. O sea, descubren un grado del sacramento del orden, como es el diaconado, ¿no? Diciendo, pero no puede ser que estemos sufriendo esta situación si Jesús hizo las cosas bien, si Jesús dejó ordenada la iglesia, pero todavía no habían terminado de descubrir ese regalo de Dios que es la iglesia, ¿sí? Que es la iglesia como nuestra madre, como nuestra familia, jerárquicamente organizada. Entonces ellos ahí advierten prioridades que no pueden descuidar, ¿no? La oración y la predicación no se pueden descuidar. O sea, no subsiste la iglesia si no hay personas que recen y que prediquen la palabra de Dios. También en esa oración, en esa predicación, están incluidos los sacramentos. O sea, que los sacramentos están hechos de signos y palabras, ¿sí? Conjugados y por los cuales se nos da la vida de la gracia, la vida divina. Entonces ellos entienden que deberían valorar más ese regalo de Dios. También vemos que en medio del mundo que desconocía el valor de la Iglesia, desconocía el valor de los sacramentos y también que estaba involucrado en otros asuntos, tenía otras preocupaciones, ese mundo alejado de Dios, de pronto ellos se organizan, pero son un pequeño rebaño comparado con la multitud de los hombres que habitan el mundo. Pero ese pequeño rebaño ordenado, viviendo en caridad y en paz, como se dice también en los Hechos de los Apóstoles,
cor unum et anima una, con un solo corazón y una sola alma, ¿sí? Están disponiendo todo para nutrirse de los bienes de la salvación y llevar ese mensaje al mundo entero. O sea, es parte de la pedagogía de Dios, entonces, disponer a la Iglesia como un pequeño rebaño, un pequeño grupo de fieles que reciben una misión que es universal, que es para todos, no es solamente para ese pequeño grupo, ¿no? Pero ese pequeño grupo tiene que estar organizado y tiene que estar en paz, ¿sí? Llevando adelante la tarea que Dios le ha confiado. Entonces, es todo un desafío conjugar lo privado o lo pequeño y lo universal, ¿sí? Por ejemplo, los primeros cristianos en tiempos de persecución tuvieron que vivir en las catacumbas y celebraban las misas en las catacumbas, pero no quedaron con una mentalidad de catacumba, sino siempre fueron católicos, siempre tuvieron una proyección universal. De hecho, cuando cesa la persecución, salen con más fuerza a llenar el mundo entero del mensaje evangélico, del mensaje de la salvación. Entonces, pensemos nosotros trasladando esto que dice la primera lectura de hoy a la situación que nos toca vivir a nosotros. Nos podemos pasar la vida murmurando, como dice la lectura al comienzo, y uno puede ponerse a criticar desde el Santo Padre, el Papa, los obispos, los sacerdotes, la jerarquía en general, hablar de los gobernantes también civiles, pero eso realmente nos ayuda para cumplir la misión que Dios nos ha confiado. ¿Estamos haciendo lo que realmente Dios quiere? La oración a ellos los ubicó, les ayudó a ver lo que Dios esperaba de ellos en ese momento. También a nosotros nos tiene que ubicar la oración, ¿sí? Y decir, a ver, ¿cómo tenemos que llevar adelante la tarea que Dios nos ha confiado? Y aunque estemos encerrados, aunque tengamos que celebrar misas así en privado y proyectarlas a través de las redes sociales, no nos tenemos que acomplejar, ni se nos tiene que meter un espíritu de apocamiento o miedoso o de complejo ante el mundo. Al contrario, tanto en los lugares donde podemos tener la misa, como aquí en la comunidad religiosa, como en nuestros hogares donde podemos rezar y unirnos espiritualmente, tenemos que cobrar más fuerzas para evangelizar a nuestro mundo tan desorientado. Y fíjense que acá aparecen los apóstoles con la autoridad propia de la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Y ellos obedecen a las disposiciones de los apóstoles. Vamos a elegir algunos, los vamos a consagrar diáconos, dice, y los demás aplacaron, volvió la paz con la autoridad, obedeciendo a los apóstoles. Autoridad, obediencia, son dos palabras que están bastante manoseadas o mal empleadas, o directamente no se las emplea, ¿no? Parece que se borraron del diccionario. Autoridad, obediencia, son un bien para todos, ¿no? Para los que son de la Legión de Cristo Rey, hoy han comenzado un curso de dirigentes para ejercer bien la autoridad. Y hablábamos con ellos, algo que nos decía nuestro padre fundador muchas veces, que el lugar que uno no ocupa como autoridad, lo ocupa el diablo. Al diablo le encanta que nosotros estemos dormidos en los laureles y no ejerzamos la autoridad que hemos recibido de Dios. Los papás en sus casas, papá, mamá, todo aquel que tiene una autoridad en la iglesia, sea un ministro ordenado o sea un laico, pero que tiene una autoridad, tiene que ejercerla, se tiene que guiar a sus fieles, hablar con la autoridad que ha recibido de Dios, con caridad, humildad, pero guiar a las almas. Acá los apóstoles toman la palabra y ponen orden en ese momento de confusión, de dificultad. Entonces, mirar con los ojos de fe a la autoridad es lo que nos enseña San Ignacio. Dice, mirar con no menos ojos que a Cristo a los superiores. Dice,
allí San Ignacio de Loyola, ¿no? Esa mirada de fe en medio de las vicisitudes humanas. También los que tienen autoridad tienen pecados, tenemos pecados, o sea, tenemos limitaciones humanas, pero también hay algo que es de Dios. Y uno mismo tiene que tener un acto de fe sobre la misión que ha recibido y los demás también ejercitar esa fe. A veces hay que hacer grandes actos de fe, ¿no?, para descubrir la autoridad que una persona tiene, pero la tiene, ¿no? Y si uno quiere obrar como un hombre de fe, se puede, ¿no? Y eso nos ayuda a santificarnos. Acá también escuchamos a Jesús que dice una palabra llena de autoridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense que no dice, a ver, ¿qué les parece? Si nos ponemos de acuerdo a ver por qué caminos seguimos. No, yo soy el camino. O sea, no hay otro camino que no sea Jesucristo, ¿no? Yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús habla con autoridad y nos enseña también a entender nuestra vida, nuestra misión, las responsabilidades que recibimos como un don de Dios. Nos enseña a transitar por sus caminos, o sea, nos enseña a seguirlo a Él, para que podamos transformar nuestro mundo con su verdad y podamos vivir con su misma vida. Ese es el desafío que tenemos, ¿no? Transformar nuestro mundo con la verdad de Jesucristo, con el Evangelio. Y esto no es algo popular, que las multitudes van a comprender esto. Lo va a comprender, o lo debe comprender, en primer lugar, ese pequeño rebaño. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que estar convencidos, no dejarnos aturdir por tantas verdades que están pululando por el ambiente, convencernos de que estamos siguiendo a Jesucristo. Él nos enseña cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que sufrir, cómo tenemos que concebir nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Esta es la vida que nosotros queremos vivir, una vida según Jesucristo, según el Señor. Es la vida que merece ser vivida, ¿no? Una vida sin Cristo, una vida sin la gracia de Cristo, no merece ser vivida. Por eso nosotros queremos nutrirnos de su gracia a través de los sacramentos, deseamos que podamos volver a la celebración pública de la misa, porque queremos vivir de ese Jesucristo que se nos entrega muy particularmente a través de los sacramentos. Esa vida de Jesucristo nos llega a nosotros de un modo particular a través de los sacramentos. La vida de un cristiano no es una vida puramente sentimental, afectiva, una vida movida solamente por las potencias naturales, ¿no? Mis esfuerzos humanos, con mi propia voluntad. No. La vida del cristiano está sostenida muy particularmente por la gracia de Jesucristo. Y esa es la vida que queremos vivir. También dice San Pedro en la segunda lectura que somos piedras vivas del edificio que Dios va construyendo. El edificio es la Iglesia, es el reino de Cristo. Si nosotros somos piedras vivas. Acá se nos da una clave muy importante, porque dice San Pedro, son sacerdocio real, gente santa, pueblo adquirido por Dios. En ese edificio que vamos construyendo en Cristo, en la vida de la Iglesia, en el reino de Cristo, se participa de un modo particular de esa triple función de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Esto nosotros ya lo vivimos desde el bautismo. Tenemos una participación de esa tria munera Christi que se llama, esa triple función
oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Todos los bautizados, todos, varones, mujeres, niños, grandes, todos. Y de un modo particular participan del sacramento del orden aquellos que son elegidos, tomados de entre los hombres y hechos partícipes del sacerdocio de Cristo de un modo sacramental, jerárquico, ¿no? Que se diferencia del sacerdocio común de los fieles. Quisiera detenerme un minuto en esto, también pensando que tenemos la alegría de próximamente tener 2 diáconos, el próximo 6 de junio. Los queridos hermanos Francisco Javier y Ramiro recibirán su ordenación diaconal y, si Dios quiere, a final de año la ordenación sacerdotal. Para nuestra familia religiosa es una alegría enorme, muy grande, y estamos rezando particularmente por ellos. Pensemos en el don inmenso que significa que Dios quiera regalar a la Iglesia y a nuestra familia religiosa nuevos sacerdotes según su corazón. Sacerdocio real, dice San Pedro. Hoy, día 10 de mayo, también celebramos, no litúrgicamente, a San Juan de Ávila, que es uno de los patronos secundarios de nuestro instituto religioso y que lo tenemos como patrono particularmente por el fin primario de nuestro instituto, que es ayudar a los sacerdotes y consagrados en su vida espiritual, en su formación doctrinal, en vistas a su tarea pastoral. Bueno, San Juan de Ávila fue un gran formador de sacerdotes y almas consagradas. Y hablando de esto, de lo que dice aquí San Pedro del sacerdocio real, dice cosas maravillosas. Les leo un parrafito para que valoremos el regalo que Dios nos hace con el don del sacerdocio. Padres, sois sacerdocio real, reyes santos, que regís vuestra voluntad y pasiones conforme a la ley de Dios, y rigiéndoos bien a vosotros, regís al pueblo, dándole mayores beneficios y ejercitando cosas de mayor poder que los reyes de la tierra sobre sus vasallos. Reyes sois de la tierra, porque la despreciáis. Reyes de los hombres, porque los regís según Dios. A los demonios mandáis. Con Dios podéis tanto que lo traéis a vuestras manos, y de airado lo tornáis manso. ¿Quién hay que reino tan conforme, poderoso y precioso posea? Bueno, qué hermoso que nosotros podamos vivir en paz en el reino de Cristo, ¿no? Guiados por nuestros pastores, guiados por aquellos que han recibido autoridad. Que San Juan de Ávila interceda por nuestros pastores, por los sacerdotes, para que en este tiempo difícil que estamos atravesando valoren el don inmenso que Dios les ha hecho y también ejerzan esa autoridad gobernando la Iglesia, gobernando las almas según el corazón de Jesús. Que la Virgen, nuestra Madre, a quien San Ignacio de Loyola la veneraba particularmente en su advocación de Nuestra Señora de la Estrada, Nuestra Señora del Camino, justamente nos enseñe a seguirlo a Jesús, que es nuestro camino, ¿sí? Que nos va señalando el camino hacia el Padre. Vado ad patrem. Así termina el Evangelio de hoy. En latín dice, vado ad patrem. Me voy al Padre. ¿Sí? Salí del Padre, vine al mundo, ahora vuelvo al Padre. Los pastores tenemos que guiar a los que nos han sido confiados hacia la patria definitiva, hacia el Padre. Les he contado alguna vez la anécdota de ese reloj que tenía estas letras de Vado ad Patrem en cada una de las rayitas del reloj, ¿no? Se pueden poner muy bien y marcan el sentido de nuestra vida, el sentido del tiempo, ¿no? Que es estar caminando, transitando hacia el Padre. Voy al Padre. Que también nosotros no nos desviemos de ese camino y estemos siempre fieles a Jesucristo hacia la patria eterna.